Hola a todos, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Muchas gracias por ver este video, una nueva entrega de Pablo Borsoy, un video de matemática y de física. Antes que nada les queríamos dar gracias por el apoyo que estamos recibiendo al canal, estamos creciendo mucho y eso nos permite hacer más videos y llegar a más gente. Por eso les pedimos que se suscriban a nuestro canal y que le den like a los videos si ustedes creen que realmente les ayuda a todo lo que es la preparación de materias y demás. Abajo van a tener nuestros datos de contacto si quieren. Estamos organizando clases grupales e individuales a distancia y presenciales. Así que si quieren más detalles tienen nuestro contacto a continuación. Vamos a empezar con el video de hoy. Vamos a empezar con el primer concepto, donde nosotros vamos a tener lo siguiente. Se considera el sistema de conservación de la energía en una región R1 correspondiente a la geometría de un sólido, ¿no? Y en ella se produce la conducción del calor. Entonces básicamente nosotros lo que tenemos es que según el espacio, ¿sí? Es decir, nosotros según, digamos, por ejemplo, si estamos en R3, acá tenemos, para que ustedes se ubiquen, digamos, donde estamos parados, esta sería la ubicación física que va a tener el sólido, y luego nosotros la función del calor, ¿sí? Como punto, cada punto es función de, digamos, las coordenadas x y z y del tiempo, ¿sí? O sea, es una función que varía de tres cosas, ¿sí? Entonces, para que se entienda un poco la idea, q como una función, en este caso, de x y z, que es el vector x vector, y tiempo en este caso, ¿okay? Eso sería un poco la idea. Entonces, para la ecuación de conducción del calor tenemos dos postulados. El primero, nosotros tenemos la densidad, ¿sí? La que ustedes ven acá, el coeficiente de conducción del calor, y luego la derivada respecto al tiempo de la temperatura, T mayúscula acá va a ser la temperatura, ¿sí? Y a su vez T mayúscula, T de la temperatura, es también como el calor, una función de las tres coordenadas x y z y el tiempo, ¿sí? O sea, de las dos cosas. A eso se le suma la divergencia de Q, ¿sí? En función de también lo mismo, de x y z y del tiempo. Y después tenemos esta ecuación que, si ustedes lo investigan, es parte de, digamos, la ecuación de, o el caso general de la ecuación de conducción de calor, ¿okay? En este caso estamos tomando todas las interpretaciones posibles, o sea, todo el caso más general. Lo que ustedes pueden encontrar en los libros a veces son acepciones puntuales del mismo y no es necesariamente lo, digamos, el caso, digamos, que estamos viendo a continuación, sino que son simplemente casos puntuales. Por ejemplo, si tenemos una constante de conducción a una densidad constante o una coeficiente de conducción constante, etc. ¿sí? Entonces, lo primero que nos pide el problema es definir el concepto de diferenciabilidad en general de una función y luego probar el teorema de diferenciabilidad, ¿sí? Y obtener la divergencia de el calor en función de estos temas, ¿no? Entonces, en este caso, acá vamos a citar la definición de diferenciabilidad del libro de cálculo de Marsden Tromba, si lo quieren ver. Igualmente las definiciones son muy similares en cada uno, pero tenemos lo siguiente. Supongamos que vamos a tener una función de dos variables, ¿no? Generalmente los casos se pueden extender a varias variables, ¿sí? Entonces, nada, digamos, para el caso general conviene verlo en forma vectorial con n variables, ¿no? Entonces vamos a aplicar un poco la definición y después entender de qué se trata el concepto. La idea cuando una función es diferenciable es que ocurre lo siguiente. Supongamos que tenemos una función de 3 o más variables. Supongamos, yo lo estoy dibujando con 3 porque es lo que podemos graficar en el espacio. Entonces supónganse que esta, por ejemplo, es la imagen de la función f, ¿no? F está en función de x, y nosotros tomamos un punto al azar y lo que hacemos es aproximamos un plano tangente al mismo, ¿sí? ¿Qué quiere decir que podamos aproximar un plano tangente a una función? Básicamente que podemos digamos, tomar una función similar, lineal y más fácil de trabajar en un punto determinado que la función per se, digamos, ¿eh? Esto tiene que ver también con el concepto de derivabilidad que puede tener una función de una variable. ¿Qué es lo que hacíamos nosotros? Juntábamos una recta tangente, y si era posible poner una recta tangente a la función en un punto, entonces la función iba a haber sin problema. Entonces vamos a ver para el caso general, ¿no? Nosotros vamos a tener una función que va a ir de r a la n, ¿sí? A r a la m. O sea que acá estamos tomando una cantidad
de variables ilimitada, ¿no? La función va a estar definida en un conjunto U, llamémosle U, incluido en R a la n, ¿no? Donde U va a ser un conjunto abierto. Recuerdan la definición de conjunto abierto, ¿sí? Y en este caso, esa va a ser nuestra función, es decir, nosotros vamos a ir, en este caso vamos a tener R a la n, después tenemos R a la m, la función, ¿sí? Y efectivamente la transformación de los vectores de un lado al otro, ¿de acuerdo? Entonces, para que la función sea diferencial en un punto determinado, ¿no? Tenemos que decir f es diferenciable en un punto x0, supongamos, ¿no? Tienen que existir las derivadas parciales, ¿no? Como primera condición tiene que existir toda derivada parcial de f de n en ese punto. ¿Sí? Esto es la nomenclatura de la derivada parcial de f respecto de n en ese punto. Y además, juntando todas esas derivadas, debería ser posible aproximar esa matriz con un plano tangente. Y esto se logra expresando o encontrando la expresión del plano tangente, ¿sí? Con la definición que ustedes tienen de los apuntes. Entonces vamos a tener, fíjense, límite de x tendiendo a x sub 0, ¿de qué? De la norma de f de un punto genérico x, menos f evaluada en el punto, menos una matriz de derivadas parciales de f en x sub 0, ¿sí? En este caso la matriz va a ser del orden de m por n y es una matriz que contiene a todas las derivadas de la función, ¿sí? La norma de esto, estamos hablando de todos vectores, ¿no? Y todo esto dividido la distancia entre x genérico y el punto en cuestión. Y esto tiene que ser igual a 0 para que la función sea diferenciable. ¿De acuerdo? Entonces recuerden, esta es la matriz de m por n elementos de derivadas parciales de f en n respecto a las m variables, ¿no? Y estas que van variando punto a punto. ¿Ok? Este es el caso general. Si ustedes por casualidad quisieran ver el caso de dos variables, sí que es el más común en general, esto se extiende de la siguiente forma. Supongamos, vamos a tener f que va de R2 en R, vamos a decir que f es diferenciable en x0, donde vamos a tener x0 y 0, y van a existir las derivadas parciales, en primer lugar, o sea que van a existir la derivada de f respecto de x en ese punto y la derivada de f respecto de y en ese punto. Entonces ahí el límite, ¿sí?, nos va a quedar igual a 0 también, ¿sí?, de la siguiente forma, y de vuelta viendo la aproximación lineal. Entonces vamos a tener límite de x tendiendo al x0 y 0, la imagen de la función genérica menos la imagen de la función en el punto. Luego tenemos lo que vimos antes en forma de matriz, ahora lo vamos a ver con cada una de las derivadas parciales por separado. Entonces vamos a tener la derivada de f respecto de x en el x0 y 0 por x menos x0, ojo con este término que es todo un solo término y que luego hay que hacer distributiva. Y acá lo mismo, la derivada de f respecto de y en x0 y 0 por y menos y0, ¿no? Bueno, y esto, todo esto dividido, la norma de xy menos x0 y 0. Bueno, todo este límite tiene que ser igual a 0 para que la función sea diferenciable. Entonces ese es el concepto matemático, ¿de acuerdo? Entonces ahora aplicándolo acá, que es justamente el tema diferencial, lo que hay que hacer es obtener la divergencia de Q. Entonces, primero para entender un poco la idea, ¿no? Cuando uno habla de un vector, por ejemplo, que tiene formas de x y hasta una variable enésima, por ejemplo, y luego tiene el vector nabla, que es con el que vamos a hacer la divergencia, o sea, la derivada de nada respecto a la primera variable, la derivada de nada respecto a la segunda variable, y así sucesivamente hasta la derivada de nada respecto de la variable enésima. Cuando calculamos la divergencia de esto, estamos haciendo el producto vectorial entre estos dos, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que estamos calculando? Tenemos que hacer el producto de las derivadas, y eso lo que nos va a quedar va a ser una suma donde vamos a derivar cada componente con digamos la variable que le corresponde en el lugar que
corresponde, ¿sí? Básicamente la divergencia es qué tanto se expande o se contrae un campo vectorial, una interpretación física de la misma, ¿no? Entonces en este caso nosotros vamos a tener lo siguiente. Para hacer la divergencia de Q vamos a recurrir a lo siguiente. Vamos a tener, en este caso, expresando la función, ¿sí? Q en este caso es una función, como hemos dicho, en función de x y z. Entonces vamos a tener Q en función de x y z y t. Esto es más que nada para entender dónde van a ser las derivadas parciales que vamos a tomar en cuenta, ¿no? O sea, en este caso nuestra divergencia debería ser de 4 variables. Entonces vamos a tener menos k, que es una función, ¿sí? Para simplificarlo lo voy a poner directamente en constante. Y acá tenemos menos t sub 0, que es una constante, por la derivada respecto del tiempo del gradiente de t en función de x y del tiempo, ¿no? Entonces vamos a trabajar sobre esta función y vamos a ir por partes, ¿no? Entonces la primera cuestión que habría que hacer acá, en mi opinión, sería tratar de expandir un poco esta escritura como para tratar de entender qué elementos tenemos en cada caso. Entonces vamos a tener Q. Cuando hablamos del gradiente de t, estamos hablando de t, acuérdense que es una variable es una función que depende de estas 4. Entonces el gradiente, en este caso, va a tener, ¿sí? En este caso estamos hablando del gradiente, no de la divergencia, va a tener en este caso 4 derivadas parciales. Entonces tenemos la derivada de t respecto de x, la derivada de t respecto de y, la derivada de t respecto de z y luego la derivada de t respecto del tiempo. Fíjense que acá lo estoy poniendo en mayúscula y acá en minúscula, ¿no? Menos t sub 0 por esto, ¿sí? Vuelve a ser el mismo gradiente. Entonces vamos a tener la derivada respecto del tiempo de ¿qué? De la derivada de t respecto de x, bueno, y así sucesivamente con el resto de las variables, ¿no? Entonces, primero lo que podemos hacer es resolver esto, ¿sí? Acá tenemos que hacer derivadas, tenemos que hacer derivadas parciales cruzadas, porque deberíamos derivar una por una. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a tener Q es igual a menos K por toda esta expresión, para copiarla de vuelta, tenemos menos T sub 0 por derivada segunda de T, primero respecto a X y luego respecto al tiempo, lo mismo acá, respecto a y primero y luego respecto al tiempo, lo mismo acá, primero respecto a z y luego respecto al tiempo, y lo mismo acá, pero acá vamos a tener dos veces respecto al tiempo, ¿ok? Entonces ahora, ¿qué habría que hacer? Juntar componente a componente, ¿sí? Con las constantes y todo, y ver cómo va quedando. Q, K y T sub 0 van a ser dos constantes que van a acompañar a todo el proceso, entonces vamos a tener Q, va a ser la primera componente, menos K por derivada de t respecto de x, menos t sub 0 por la derivada segunda de t respecto de x y respecto al tiempo, ¿no? Este está bueno, no es t por las dudas para no confundirse en este caso. Y luego la última, que nos va a quedar menos k por la derivada de t respecto, en este caso, de t menos tau sub 0 por la derivada segunda de t respecto de t dos veces. ¿De acuerdo? Entonces en limpio tenemos dos acá, 3 y 4 componentes. ¿Ok? Bien. Ahora, al momento de, vamos a llamarle a cada una para dar una nomenclatura determinada, Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3 y Q sub 4. Entonces nosotros diríamos que nuestro Q como vector está en función de estas 4. Esto más que nada es para simplificar la escritura. Nada más, ¿ok? Porque básicamente se puede hacer un poco engorroso. Entonces una vez que tenemos esto, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que nos pide? Calcular la divergencia de Q. Entonces, ojo, este no es el gradiente de Q, sino que es calcular lo que vimos al principio. ¿Sí? El vector nabla, producto vectorial por el vector a calcular, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta acá? Vamos a tener las derivadas de nada respecto de x, de nada respecto de y, de nada respecto de z y de nada respecto del tiempo por q1, q2, q3 y q4. ¿Sí? Entonces, en ese caso, lo que habría que hacer es la asociación
el primero con el primero, primero con el segundo, segundo con el tercero y el cuarto con el cuarto. Entonces, ahora, en la expresión completa, nosotros lo vemos, esto nos va a quedar de la siguiente forma. Fíjense, vamos a acomodar un poquito esto de este lado. Recuerden siempre, no pierdan de vista que este es el cubo original, ¿sí? Entonces, vamos a ir derivando cada parte por separado. Entonces, tenemos el gradiente de Q, esto nos va a quedar como la derivada respecto de X de todo esto, de menos K por el diferencial de T respecto de X, menos tau sub 0 por esto, ¿sí? Y luego seguimos con lo mismo, análogo a esta expresión es para todas las variables, ¿sí? Entonces es lo que vamos a completar ahora. Así que esta sería la expresión final que tiene la divergencia de Q si consideramos cada uno de los términos. Luego, para derivar, básicamente lo que hay que hacer es lo siguiente. Se expresa, ¿sí?, en cada una de las partes. Por ejemplo, podemos tener en la primera componente tenemos menos k por la derivada segunda de t respecto de x dos veces, y acá tenemos menos tau sub 0 por la derivada tercera de t respecto de x dos veces y luego respecto de t. Y así, si replicamos todos los términos, vamos a llegar a la expresión completa del mismo, ¿no? Entonces así quedaría la expresión completa del mismo. Fíjense lo que nos piden en el otro punto, que dice, utilizando el teorema de Gauss, ¿no?, donde tenemos que hacer la integral triple del diferencial del volumen del gradiente de Q. Básicamente vamos a tener la integral de superficie de, digamos, la función Q, ¿no?, en producto vectorial con cada uno de los bordes de la superficie correspondiente. Entonces, en este caso, ¿sí?, la idea es tratar de entender un poco cuál sería nuestra mejor forma para tratar de entender un poco el problema. En primer lugar, nosotros, este teorema de Gauss, es un teorema que se cumple si se dan ciertas condiciones. Por ejemplo, que estemos hablando de un volumen cerrado, donde tenemos una superficie orientable hacia afuera y demás, que es lo que ocurre en general, ¿no? Entonces, las integrales que nosotros tenemos que ver, las podemos ver de las dos maneras. Por ejemplo, nosotros podemos empezar viendo la definición o la primera integral, resolviéndola, porque ya tenemos la expresión completa de la divergencia del calor, que fue la que resolvimos recién, que es esta, ¿sí? Entonces, lo único que habría que hacer acá, ¿sí?, sería ver cuáles son los parámetros de integración, es decir, cuáles son los límites de integración que tiene el volumen, y listo, digamos, y después resolvemos cada uno por separado. Y si no, la otra es hacer esta cuenta, ¿sí?, donde básicamente lo que tenemos que hacer es expresar cada una, ¿sí?, de las integrales según las superficies que nosotros tengamos en cuenta. Lo que pasa es que en realidad lo que habría que hacer es definir cuáles serían, ¿sí?, cada una por separado. Entonces, en ese caso, por ejemplo, vamos a hacer la prueba. Si nosotros tenemos que hacer la integral respecto del diferencial del volumen, ¿sí?, que sería esto, de esta expresión, básicamente fíjense que nosotros en este caso estamos hablando de todo esto, es un escalar. Entonces, nuestro volumen va a estar, o sea, nuestro diferencial de volumen, nuestro volumen va a estar dado por una parametrización que puede variar. Puede ser en términos de X, de Y, de Z, depende. Entonces, en ese caso, nosotros acá lo que vamos a tener es que de esa integral de volumen, una vez que definimos el volumen, esta expresión que es un escalar, simplemente lo que hacemos es, una vez que encontramos las derivadas y demás, simplemente tenemos la expresión final y integramos, nada más, ¿okay? Es un escalar, no hay problema. Sí, igual eso, ya les digo, depende del sólido en cuestión, cómo es la forma. Entonces, esto es la expresión genérica. Y en el caso de la integral, digamos, si lo queremos resolver, si por ejemplo para este caso va a ser más sencillo hacer la integral de flujo por medio de las superficies, vamos a tener lo siguiente. Fíjense, este es nuestro campo Q, que es un vector, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener, supongamos que nuestra superficie envoltura, ¿sí?, vamos a tener dos superficies, ¿no?, S1 más S2. Por ejemplo, supóngase que si estamos en el espacio, ¿no?, en X y Z, nosotros vamos a tener, pónganse, una región que tiene parte de arriba, que es una esfera, y parte de abajo, que es un cono, como si fuera una especie de cucurucho, ¿no?, más o menos. Entonces, S1 sería la parte de arriba y S2 la parte de abajo, ¿no? Entonces, eso sería un poco lo que está ocurriendo. Entonces, en este caso, para esta integral, simplemente
lo que hay que hacer sería la integral de superficie de el producto. Esto se ve, otra forma de expresarlo sería Q por N por el diferencial de superficie. Esto se llama diferencial de área, que es lo mismo. Depende cómo parametricemos el área y demás. Bueno, acá nada más lo tenemos que pensar como la suma de dos términos, ¿sí? O sea, vamos a tener esto, lo vamos a tener como la integral sobre la superficie 1 de Q, la expresión así completa como está, parametrizada, por la normal 1, por el diferencial de S. Normal 1 si lo pueden pensar de esta manera, o si no, digamos, si lo quieren parametrizar de otra forma también lo pueden hacer, ¿sí? La integral S2 de Q por N2 por el diferencial de S. Si S es una función, por ejemplo, de dos variables, llamémosle R de θ, ¿cómo sacamos N? Bueno, en este caso, N lo vamos a sacar haciendo el producto vectorial de las derivadas parciales de esa parametrización de esa función, ¿okay? O sea, no necesariamente la normal puede ser una constante. Digo esto por las dudas. Entonces, en ese caso, teniendo en cuenta esto, ¿sí? ¿Cómo nos va a quedar la integral? Nos va a quedar... Hay otra cosa, aparte de esto, ¿no? Q va a tener que estar evaluada solo en los puntos de la parametrización. Entonces, para lograr esto, a Q lo tenemos que, si bien Q en este caso es una función de X y Z, pero solamente vamos a evaluarla en los puntos que le corresponden, es decir, en los puntos donde esté parametrizada la superficie. Entonces, en ese caso tenemos la superficie 1 de Q en función de la parametrización de la superficie 1 de R de θ, ¿sí? Por, recuerden que esto es un vector, así que esto es un producto escalar entre SR1 por Sθ1, ¿sí? Diferencial S1, y luego sumarle la segunda parte, que en este caso nos va a quedar Q en función de S2 de Rθ por SR2 por Sθ2, diferencial de S2. ¿Sí? Eso sería la finalización de este ejercicio. Estamos organizando clases particulares, individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales, así que abajo dejamos nuestro dato de contacto para si ustedes quieren contactarse y seguir averiguando de las clases lo pueden hacer. Un abrazo grande y muchos éxitos.